Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Iniciando el jueves, cada vez más cerca del viernes. Totalmente. Está ahí, está cerquita. Así que todo bien, muchísima información, noticias importantes, incluso recientes, muy importantes de San Juan, ¿no? Yo digo, para mí, ya empiezo a contar los días, no lo que faltan para el fin de semana, Para el lo que Mundial. falta para el inicio del Mundial. Estamos a una semana nada más que del inicio del Mundial. Y es tal vez el evento que uno se espera 4 años. Sí, claro. Es más, vos fíjate cómo empieza a cambiar las cosas, que vos decís, esto me pasó entre el Mundial 86 y el 90, esto fue... Yo me acuerdo hasta en qué lugar vi los partidos de la selección argentina de los distintos mundiales. Es un evento tan importante para los que amamos el fútbol, que la verdad que el Mundial es algo que los esperamos con mucha Y simpatía. reconfigura el planeta en términos de información. Difícilmente algo sea más importante, tenga mayor difusión en el mundo que lo que va a pasar en México y en Estados Unidos. No te quepa la menor duda. Bueno, vamos a hablar, se aprobó al final algo que venía peleando el gobierno provincial, la nueva ley de financiamiento por hasta 600 millones para obra en San Juan, un hecho que llamó la atención. Estuvo presente en la legislatura el gobernador de la provincia, Marcelo Rego, acompañado de parte de su gabinete. Exactamente. Y de algunos intendentes también que responden a su color político. Exactamente. Esto es muy importante ponerlo en estos términos. Ayer dijimos aquí a esta hora que el gobierno provincial pretendía que esto se tratara sobre tablas, lograron los consensos internos para que se tratara sobre tablas, a sabiendas de que ya tenían en un recuento inicial la posibilidad de lograr la aprobación. Lo que sí costó al principio fue conseguir el quórum. Exactamente. Y ese no es un punto menor, porque varios justicialistas, finalmente accedieron a bajar al recinto y obligaron al resto del bloque a no quedar tan descolocados y con ello tener que ocupar las bancas y así dar el quórum suficiente como para el inicio de la sesión. Muchos dicen que esas demoras también tenían que ver con negociaciones. Siempre. De intendentes departamentales para conseguir obras para sus municipios. Siempre. Lo cual, vamos a ser sinceros, y en la lógica política, eso también pasa cuando a nivel nacional se pelean presupuestos nacionales para obra pública. Tampoco nos puede llamar la atención. Esa es la política. La política es eso, así. es ir y negociar y poder conseguir obras para cada uno para su rancho. Y quien suponga que es diferente se va a equivocar y no está mal. No. Esa es la textura de la política, así se mueve la política. Y el buen dato aparte para el gobierno de la aprobación de la ley es que esta Cámara de Diputados logró darle vida al Parlamento sanjuanino que había perdido durante varios periodos. Totalmente. ¿No? Y no es menor. Bueno, finalmente se aprobó la ley 23-12. Es un buen número, Es un una muy buen mayoría número. bastante importante. Varios diputados justicialistas votaron a favor, lo hizo también Franco Aranda, los aliados al gobierno también lo hicieron, una votación importante. ¿Y por qué llamó la atención la presencia del gobernador? Primero porque no le había avisado a nadie. Directamente fue, llegó, se hizo presente, luego subió a la bandeja junto con algunos intendentes de su espacio político y también del justicialismo. Esos intendentes fueron a sostener políticamente la posición de sus diputados, política en el más puro sentido del término y diría yo transparente desde la exposición de esas necesidades, ¿no? Bueno, pero ahora viene la segunda parte, que tal vez es la más difícil, que es conseguir un financiamiento a una tasa menor a 2 dígitos, sí. Que es lo que pretende el gobierno provincial. Exactamente. Y para lo cual el gobernador Marcelo Rego va a estar en Nueva York. Va a estar en Nueva York, ha sido invitado a exponer en el Council of Americas, lo cual es muy importante porque allí se reúne una suerte de masa crítica de empresarios de alta gama, inversionistas y también funcionarios de diferentes gobiernos, particularmente del Tesoro de los Estados Unidos. Ustedes saben que Argentina y Estados Unidos en este sentido son muy cercanos. Lo hicimos pariente a Scott Bessent, le llamamos el tío Scott. De tantas veces que vino al nos ha hecho tantos favores. El único país fuera de Estados Unidos que ha visitado desde que asumió, Argentina, así de cortito. Bueno, y esto no es menor porque con esta autorización legitimada por la Cámara de Diputados, y según nos dijo aquí en nuestro living el ministro de Economía Roberto Gutiérrez, San Juan puede mostrar una suerte de scoring favorable al acceso al crédito y todo parece indicar que las fuentes de financiamiento van a ser combinadas, organismos internacionales de crédito y sector privado. Veremos en definitiva cómo termina. Bueno, hablando del gobierno nacional, recién mencionaba la visita de Scott a lo que es Argentina. Sí. ¿Qué está pasando dentro de la Libertad Avanza en este enfrentamiento bastante fuerte que tiene que ver con la designación de los nuevos jueces? Exactamente, es una posición muy dura, muy frontal que manifestó Patricia Bullrich, lo dijimos ayer, lo hemos
puesto a consideración de todos cuando decíamos hasta aquí con determinado tipo de maniobras. Particularmente discutible en términos legales es el hecho de que se retire un pliego que ya había sido ingresado y que tenía tratamiento parlamentario. Y que el único motivo sea que ella sea la esposa de un periodista muy reconocido. Exactamente, lo cual es ciertamente discutible desde lo ético por parte del propio presidente de la Nación, que intentó justificar esto dándole una muy particular interpretación a un artículo de la Constitución Nacional que no compartió absolutamente nadie. Bueno, ¿qué intenta el gobierno? Intenta reunir a la mesa política para tratar de bajar las tensiones internas, pero lo único que van a lograr es agitarlas porque esa reunión sería sin la convocatoria de los legisladores. Bien. Y Patricia Bullrich, ¿dónde queda en este juego? Es la idea. Entonces, esa visión tan unidireccional que tiene del accionar política el presidente y la secretaria general de la presidencia puede generar más fricciones de las que actualmente hay en el gabinete. Bueno, hablando de la realidad de las provincias, vuelven los chachos. Vuelven los chachos, pobres riojanos en realidad, lo dijo el gobernador Ricardo Quintela, que van a volver a emitir esa cuasimoneda que prácticamente no tiene valor. Es un pequeño papel de trueque, en el mejor de los casos, porque se devalúa automáticamente, se abre un marco de especulación. Sirve más que todo para pagar impuestos provinciales. En el mejor de los casos, porque además quedan en deuda interna. Es un mamarracho con ciertos tecnicismos, pero anunció, responsabilizando al gobierno nacional la falta de recursos que tiene la provincia, que tiene que emitir chachos otra vez para pagar sueldos provinciales y obligaciones provinciales también. Veremos en definitiva en qué termina. Todo el mundo recuerda en qué terminaron los CREFI, por ejemplo, en su momento acá en San Juan. Sí, las cuasimonedas en general nadie las quiere. ¿Te acuerdas? Los patacones en Buenos Aires, una cosa... De verdad que inclusive en algún momento Algo Riutor se la encontró en el avión del gobierno de la provincia de Córdoba con una cantidad de cuasimonedas que ni siquiera había sido declarada. Sí, no podía levantar los bolsos del peso que tenía, sí. Porque aparte era para juntar 2 pesos, tenés que juntar 2 kilos de esos papelitos, más o menos. Bueno, volvió a caer la producción y la exportación de autos nacionales. Así y esto es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia porque cuando cae la producción y cae la exportación, también se resiente todo el esquema satelital a la producción automotriz, que es el autopartista. La industria autopartista argentina, lo fue, ya no lo es, muy importante en la región, ha perdido peso, producto de la enorme cantidad de autos importados, sobre todo los autos chinos, que han ingresado con un cupo de hasta 50.000, que se extendió a 75.000 con 0 arancel. Bueno, es impresionante y vos te das cuenta hoy en San Juan recorriendo las calles, sí, la cantidad de autos chinos o de origen chino que hay hoy en San Juan. Ahí hay que hacerse la idea de que se va a multiplicar por 10, porque en términos de precios son extremadamente competitivos frente a los productos locales. Ahora, yo te digo una cosa. Los productos locales que, dicho sea de paso, siguen siendo los mismos prácticamente de varios años a esta parte. Le cambian un par de foquitos y te dicen la nueva camioneta tal. Sí. Le cambian la luneta y te dicen el nuevo autito tal. Y de nuevo no tiene nada. Yo te digo una cosa, nada más. Pero ¿qué ha pasado acá? En verdad, nos han estado metiendo la mano en el bolsillo con el valor de los autos locales. Totalmente. Porque hoy te dicen, podemos dar descuentos del 10%, del 15%, del 20%. Y vos decís, pero pará, ¿esto es porque antes me estuviste cobrando de más? ¿Este es el valor real? ¿Estás perdiendo plata ahora? Y una industria que lleva, qué sé yo, 30, 40 años cazando en el zoológico. Entonces te cobraban lo que se les daba la gana, insisto, con el nuevo auto tal. Y no era el nuevo, sino es un bastidor que tiene 20 años, que durante los últimos 5 le han ido cambiando el foquito y la parrilla y se convertía en un auto nuevo. Y de nuevo no tiene absolutamente nada. Y entonces te lo cobraban como un desagregado del precio del mismo modelo en Europa, con las diferencias de calidad de construcción y de normas de seguridad de Europa respecto de la Argentina. Yo estoy seguro que a muchos concesionarios, bueno, ya son casi todos mendocinos, esto no les va a gustar, pero pasa a ser su problema porque estamos en condiciones de probar que esos autos de nuevos no tienen nada, los más nuevos de nuevos no tienen nada, y al mismo tiempo podríamos ponernos a analizar aquí punto por punto el esquema de seguridad y varios se llevarían a una sorpresa, sobre todo con algunos modelos muy vendidos y muy difundidos. Pero es que me llamó la atención, el otro día tuve que hacerle el servicio a la camioneta en Jacopini, porque la camioneta tiene ahí el service, de los 40.000 kilómetros, precio casi 700.000 pesos, cambiar aceite, filtro y 2 cosas más, 700.000 pesos. Digo, bueno, pago contado, tanto descuento, terminé pagando 540, y ahí uno se pregunta, ¿cómo pueden descontarte casi 200.000 pesos, 150.000? O te están cobrando además en un lado o menos en el otro, ¿no? Aparte de eso,
es un, ¿cómo se dice curro en japonés? Sí, no olvidate. Es un curro. Cambiar aceite y filtro. 100.000 pesos sale en cualquier otro lugar, Que pero bueno. te cobren $500,000 o más por el servicio oficial para no, comillas, perder la garantía. Eso también estamos en condiciones de discutirlo. E insisto, como lo dije en la última vez que hablamos del tema, algunas concesionarias especulan con que o mucha gente de esto no lo sabe o tiene temor de perder la garantía. Bueno, se dio a conocer también que se ha licitado el 25% de lo que es el campamento base de Vicuña. Sí, ¿Ha sido enorme. adjudicado? Ha sido adjudicado Una obra de $200 millones a una estamos empresa hablando. china. Que lo hace en sociedad con una empresa santafesina. Tengo entendido que todos los módulos habitacionales se van a hacer en China. Se van a hacer todo lo que es trabajo de movimiento de suelo y demás por una empresa santafesina. Aclaró la empresa, estuve hablando con Marcelo Agullo, me mandó un documento donde decía que, bueno, es la empresa que ofreció las mejores condiciones técnicas y de precios, pero que aún así conserva la mayor parte de los trabajadores argentinos y 75% de San Juan, aclarando eso. Pero bueno, $200 millones, ya se van dando los primeros pasos para lo que va a ser la construcción de esto que algunos dicen va a ser el yacimiento más importante de Sudamérica. Y va a ser uno de los más grandes del mundo, de cobre con seguridad. Ahora, tampoco esperen muchas reacciones de las empresas del sector locales. No. Han variado su posición, ¿no? Sustancialmente ha variado su posición respecto a este asunto. Hace un tiempo hubiéramos esperado que pusieran el grito en el cielo. Ahora lo que quieren son subcontratos, nada más. Muy bien, vamos a ir repasando los títulos de Nuevo Mundo. Título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con la aprobación en diputados de la emisión de un bono por $600 millones. Vos es que hacía memoria, ¿cuándo fue la última vez que un gobernador llegó sin avisar a la legislatura al debate de una ley y fue a la bandeja? Y llegué en el repaso hasta los 90 y nunca pasó. Bien. Otro de los títulos, hablamos del Mundial, los 4 futbolistas que Scaloni dejó en reserva. Hoy estuvo practicando, haciendo fútbol, ya les voy a estar contando las novedades de la selección. La minería ya presiona la red eléctrica. Además, Shell cambia de dueño en Argentina. Rumbo al Mundial, Jordania, la cenicienta del grupo. Suspenden a 2 concejales en Sarmiento. Además, en Fórmula 1, Franco Colapinto ya palpita el Gran Premio de Mónaco. Qué carrera aburrida, Mónaco. Aburrísimo. Tiene mucho de tradicional, tiene mucho de glamour. En realidad, en la fecha de Mónaco, en el pre y en el post carrera, se tejen casi todos los negocios del resto de la temporada y se abre la especulación del mercado de pases de pilotos, fundamentalmente. Por eso hay un poquito de ruido con Alex Albon y Colapinto en Alpine. Pero la carrera en sí misma es un bodrio. Es muy aburrida, más allá de que los pilotos exigen, le pasan muy cerquita de la muralla de los guardrails, no tiene nada de atractivo y de hecho con este reglamento de tipo licuadoras, que son estos autos de Fórmula 1 nuevos, de este electrodoméstico con ruedas, los han limitado reglamentariamente para que no vayan tan rápido. Bien. ¿Querés creer vos? A 300 kilómetros por hora. Hasta 300 kilómetros por hora la salida del puente. Te digo lo mismo, que es una velocidad más que prudente. Sí, ¿no? pero el año pasado la salida del puente... San Juan Mendoza a 300 kilómetros por hora. Eso no va a pasar nunca. A la salida del puente el año pasado estaban en 344 kilómetros por hora. Esta limitación se da porque la entrega de potencia con el motor eléctrico es brutal, es más violenta que con el motor convencional. Así que esas son algunas de las nuevas... de los cambios reglamentarios para esta carrera de Mónaco que vamos a comentar mañana con Fabricio Benedetto. Además, hay polémica por un contrato chino en Vicuña. No sé si vaya a haber tanta polémica. Yo creo que los empresarios se están buscando, me parece, subcontratos más que contratos. Sí, no creo, sostengo. Si esto hubiera acontecido hace un par de meses, los hubiéramos escuchado poner el grito en el cielo, te hubieran llamado 10 veces a vos, 10 veces a mí, para que habláramos por ellos, cosa que no vamos a hacer. Pero ahora los veo muy quietitos, tal vez un subcontrato no me vendría mal. Pasa por ahí la cosa, me parece. Bueno, está con nosotros Pablo Luege, un gran amigo, un gran médico también, médico terapista del Sanatorio Argentino. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, ¿Cómo Pablo. estamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sigue siendo hincha de Boca usted? Sí. Duro el simpatizante. Te estás desmarcando. Hasta acá llegamos. Pero bancamos, ¿qué va a hacer? Pablo, te estás desmarcando. En las buenas y en las malas. Dice. Bueno, ¿cómo anda, Pablito? ¿Bien? Bien, todo Bueno, bien. ¿es cierto que está cumpliendo un año en la terapia intensiva del Sanatorio Argentino? Sí.
¿Qué cambió en este año para el sanatorio el hecho de tener estas terapias? Y la verdad que cambió un montón. Más allá de agregar una atención que no la tenía el sanatorio, en más de sus 50 años de historia, dar este tipo de cobertura, bueno, obviamente implica un cambio enorme en un montón de estructuras, ¿sí? Y sobre todo en el ensamble de lo que es la terapia intensiva en un sanatorio que empieza a tener distintos movimientos, ¿no? Porque entran pacientes de otro estilo, otro tipo de urgencias, te llega una ambulancia en un código rojo, por ahí empezás a tener cirugías más complejas, entonces, bueno, indudablemente hace que todo el movimiento cambie. Ese ensamble al que haces referencia demanda mucha interacción entre los equipos, imagino ponerse de acuerdo, organizarse, coordinar. Y es transversal, ¿hay que entenderlo así? Transversal a todo, o sea, de repente quirófano, que puede ser el que en ese momento tenga mucho más actividad, sobre todo pacientes ginecobstétricas, alguna que otra cirugía general, bueno, de repente empezás a tener otro tipo de situaciones de urgencia, donde antes a lo mejor a las 2, 3 de la mañana el quirófano estaba quietito, parado, porque tenía que empezar a las 7 de la mañana con sus cirugías habituales, de repente, bueno, cambia su estructura, tenés que estar preparado sin duda para cualquier otra cosa. El sanatorio empieza a funcionar casi como un hospital, pero privado. Y las 24 horas, sin duda, porque tenés pacientes de toda índole. Y también ustedes eligieron un estilo de terapia. Porque normalmente las terapias intensivas, quienes han pasado por una terapia intensiva, tienen después secuelas que van más allá del hecho de haberse curado o no de la enfermedad. Cambian hasta la personalidad, porque el encierro, la verdad que dicen que es muy duro para cualquier paciente. ¿Cuál es la seguridad que hoy tiene quien va a una terapia abierta y por qué se hace? Bueno, hay un cambio radical en el concepto de lo que es la terapia intensiva, principalmente para uno que llevamos más de 23 años haciendo terapia intensiva y hemos pasado por distintas situaciones. La verdad que esto de la terapia humanizada es muy bueno para el paciente, por ahí para el familiar le genera otro tipo de ansiedad porque está las 24 horas compartiendo y viendo situaciones que antes no la veía, o de repente tenías 2 visitas al día donde a lo sumo estaba 1 hora con tu familiar y el resto del trabajo que se ve en la terapia intensiva lo tienen que ver presencialmente, tanto lo bueno cuando es positivo, cuando suceden cosas que te permiten decir, bueno, ¿por qué te llamo a las 3 de la mañana cuando estaba todo bien y de repente el paciente cambió? Bueno, eso lo pueden ver y eso por ahí hace que se comprenda un montón de cosas de lo que es el trabajo de la terapia intensiva. Y en cuanto a lo que es el modelo para el cambio médico y sobre todo de enfermería, que enfermería la verdad que es un trabajo tremendo. Bueno, también le demanda a ellos porque tienen un control sobre su control. O sea, el familiar estando al lado, mira el monitor, ¿por qué suena esto? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la vía? ¿Por qué está desmatizado? La comunicación pasa a ser un tema tan importante como la atención del paciente. Es permanente, aparte vos estás de guardia y pasás 30, 35 veces mirando un monitor, mirando al paciente, el familiar te ve. Entonces al momento del diálogo y al momento de explicar las cosas por ahí es más simple en algunas cosas, pero bueno, la verdad que es un desafío interesante, que obviamente hasta que eso se fuera acomodando, porque también llega un momento en que los familiares tienen que entender de que no es un shopping y que puedo entrar a cualquier hora, sino que tengo algunos horarios para hacer cambios y poder compartir, y bueno, y ahí en el medio muchas diferencias familiares, sociales, que también hacen que el entorno sea complejo para algunas cosas, pero simples para otras. Eso demanda una preparación adicional para el profesional, para el enfermero y un aprendizaje para la familia. Sí, es otra demanda totalmente distinta, como te digo, uno se acostumbra porque el médico siempre es el encargado de dar los informes, de dar las buenas noticias, de dar las malas noticias. El enfermero no tanto, y el enfermero obviamente no tiene que dar informes de índole médica, pero bueno, obviamente el estar en contacto permanente necesita otro tipo de información, tiene otro tipo de diálogo y eso también incluye un trabajo muy importante para el enfermero y entender también el trabajo médico, ¿no? Que muchas veces hay un tema, una de las causas más fuertes de mortalidad, al menos en San Juan, es las infecciones intrahospitalarias. Sí. Una cosa es la terapia intensiva sin visitantes y otra cosa con familiares dando vuelta.
¿Cómo evitan ese riesgo? Bueno, a ver, esto tiene mucho que ver con el control de infecciones. Hoy tenés enfermeras en control de infecciones, que hace que, bueno, tengas tus cosas a tener en cuenta al momento de entrar, o sea, es lavarte las manos permanentemente, los 5 momentos en los cuales no solamente ahora es el médico, sino el enfermero y también el paciente. Aprender a respetar las normas que se No, imponen. sin duda, sin duda. Es un trabajo, pero bueno, la verdad que en este año, si yo tengo que hacer un análisis así globalmente, la verdad que las infecciones no se han disparado, ¿sí? Se han podido controlar, la gente va entendiendo cuál es también el rol que ellos tienen, ¿está bien? Tampoco de ellos tienen que estar cambiados o tienen que estar con un camisolín o aislados, dependiendo de la distinta situación del paciente. ¿Por qué? Porque el mayor inconveniente de acá es el trabajo nuestro, que nosotros vamos de box en box, de paciente en paciente, en cambio el familiar entra y se queda en su box y no anda circulando. pasea por el otro lado. Entonces, eso indudablemente hace que el riesgo de infecciones baje, ¿ok? Entonces, por eso te digo que no se ha disparado mucho, pero es un trabajo fuerte de enseñarle al familiar que tiene que tener y respetar normas. ¿Es un riesgo adicional? ¿Para las infecciones me decís vos? Sí. No, la verdad que si respetan su lavado de manos, no andar paseando por todos lados, Se limita el riesgo ¿Y se la limita recuperación psicológica para el paciente es distinta? mucho. Y cambia seguramente, cambia, no es lo mismo que tengas una cara amiga y que no estés mirando al techo 24 horas solo. Seguro. Hoy- Eso te come la cabeza, a cualquiera, No, por más olvidate. fuerte que seas. Sí, Demoledor, No, me eso es parece. tremendo, eso es tremendo. Bueno, de hecho hoy en día han ido cambiando muchas cosas. Hoy de repente vos tenés un televisor adentro de un box de terapia intensiva y O algún... sea, pueden vernos a nosotros. claro, Bien, podemos ¿Vos mandar crees que eso saludos. ayudaría? Pobre No, lo gente? ayuda, lo ayuda. Pobre gente, ¿vos crees que eso lo ayudaría? No en quiere eso, volver ahora- más a la realidad después. Ahora están No, a full con el mundial, así que están viendo Me pongo a partidos, mirar el monitor, entonces hasta eso hemos tenido que cambiar. Vos de repente veías a un paciente 24 horas intubado con un tubito que estás despertándolo, que no entiende nada, qué es lo que pasó, se fue a dormir una siesta, ¿sí? Porque eso es lo que piensa el paciente que está sedo, analgesiado, que a lo mejor en el medio pasaron 25 o 30 días y miles de cosas y él piensa que se está despertando de 2 o 3 horas de sueño. Entonces, bueno, el televisor por ahí ayuda, ve algunas cosas, lo orienta. Obviamente hay que limitar algunas informaciones, porque La también hay posibilidad, tienen cosas que algunos son tienen incluso complejas. ventanas hacia el exterior también. Hay ventanas hacia el exterior, tratás de que tengan luz, o sea, muchas cosas que antes eran todas cerradas, ahora tenés que tener ventilación. Después de la pandemia cambiaron un montón de situaciones adentro de una terapia intensiva, ¿no? Bueno, uno de los problemas que ustedes tenían en pandemia era la poca cantidad de médicos intensivistas en San Juan y en el país. ¿Cambió algo eso? Y cada vez tenemos más falta de médicos de terapia intensiva. faltan más. Sí. ¿Se ha La profundizado pandemia, el déficit? y sí, pero bueno, tiene que ver con un montón de cambios generacionales, también de cómo hoy las nuevas generaciones ven el trabajo, ¿sí? Que no digo que esté mal, que esté bien, pero es distinto al concepto que Diferente, uno tiene, ¿sí? Nosotros es sábado, domingo, feriado, lunes, cumpleaños, fiestas y estábamos disponibles. Hoy de repente a lo mejor eligen no hacer sábado, no hacer domingo, no hacer el día del Y cumpleaños. la gente entonces, se enferma lo mismo ese día. entonces eso hace cambio. Y obviamente la especialidad de la terapia intensiva es muy compleja. Vos vivís de guardia. O sea, es lo mismo que yo me pregunto. Hasta los 65 años haciendo guardia para uno poder jubilarse y después ver si sigo o no sigo, es tremendo. Claro. Es tremendo. Y ni siquiera los honorarios justifican al lado tal vez de otras especialidades. Y bueno, ahí tenés un dato más que importante. O sea, es un punto crucial, te diría. La terapia intensiva hoy, esto traerá controversia o no, pero es una realidad. Hoy, para que te dé una idea, nosotros cobramos 50.000 pesos por ver un paciente las 24 horas en la terapia intensiva. Lo mismo que con una consulta, Y cualquier una profesional. consulta médica, digamos, básica o ética, que por ahí la pueden ver en la Confederación Médica Argentina, entre 40.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la especialidad. Y 20 minutos. De repente estás, exactamente. Entonces, de ahí, la verdad que cada vez se hace más difícil y esto hace que cada vez elijan especialidades que obviamente son más remunerables. Vos de repente en las residencias médicas, cuando van a elegir la especialidad, te das cuenta. Damos todo lo que es especialidad clínica, como es la terapia intensiva, como es la infectología, la clínica médica, la medicina familiar.
la pediatría clínica, o sea, hay un montón de especialidades realmente críticas que tienen que ver con esto, ¿no? Llama la atención, me llama poderosamente la atención que sea tan baja la remuneración. No tiene ningún rango de lógica con el nivel de exigencia profesional, tanto al médico como al enfermero, imagino. Tal cual. Yo creo que todas las especialidades tienen sus cosas, su porqué, su razón de estar, pero bueno, puntualmente lo que implica la terapia intensiva, donde vos vivís de guardia, de repente, ejemplo, yo ayer estuve de guardia en el Marcel Quiroga, hoy pasé al Sanatorio Argentino a dar los informes, recién vengo del servicio de emergencias y ahora estoy acá y todavía no llego a mi casa desde ayer a las 6:30 de la mañana que salí. Entonces, tenés la suerte que tu mujer es médica, si no, no lo entiendes. Y obviamente, y aún así también se pone complejo. Y ahora que uno ha bajado un poco el nivel de cantidad de guardias, pero uno ha llegado a hacer 22, 23 guardias en un mes, en los momentos en donde... Vivías en la guardia, Pablo. Totalmente, ibas 5 o 6 días a tu casa y obviamente te la pasabas durmiendo. Y naturalmente. Sin duda. Bueno, Pablo, felicitaciones por este primer año. Hemos visto que incluso han celebrado, ahí habían algunos disfraces también, debe haber sido para alguna fiesta de Reyes o Año Nuevo. Y tiene que ver con que la vida pasa ahí adentro. Sí, es así, es que estás las 24 horas y uno que está en la coordinación no tenés horario. Rosita me vive diciendo, dejá ese celular, pero hoy es una herramienta de trabajo porque las derivaciones, porque tenés pacientes que acomodar, hay... te llaman directamente de otras clínicas que no hay cama. En este momento las camas realmente de terapia intensiva estamos desbordados con la patología respiratoria, hay mucha gripe A dando vuelta, entonces esperamos un invierno duro. Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes. Felicitaciones también. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un pequeño aviso y ya vamos a estar hablando con Marcelo Delgado. En un ratito también vamos a estar hablando con una denuncia de la gente de la Asociación Civil para la Realización e Inclusión de personas con discapacidad. Me llama mucho la atención esto, les deben y les deben mucho. Muchísimo dinero. Muchísimo. En un ratito nada más, ya volvemos. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino. Todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. ¿Sabías que tenés un montón de alternativas para pagar tu factura de Naturgy de la luz? Escuchá, Plus Pago, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, Lotipago, Cobro Express, Pronto Pago, Débito Automático, QR con cualquier billetera virtual o usar nuestra aplicación para Android. Me cansé. Y si la factura venció, también podés pagarla por la web, en Plus Pagos y en Rapipago. No pierdas tiempo, disfrútalo. Naturgy, siempre más para vos. Lo habíamos anunciado hace un ratito nada más, está con nosotros Marcelo Delgado. Chelito, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Guille, Mariano, Sandra, bueno, a todo el equipo, Giselle, y a ustedes, muy buenas tardes. Temas interesantes, planteos interesantes que siempre te hacemos, preguntas sencillas. Antes de empezar con el tema, 30 segundos para tu opinión respecto de esta decisión de la provincia de emitir un bono internacional para obras de infraestructura. Como economista te lo pregunto. Bueno, en general cuando uno se va a endeudar, lo tiene que hacer para colocar la inversión en una actividad que genere un retorno que pueda cancelar el capital, los intereses y pueda quedar algún saldo. Habría que ver cuál va a ser el precio, por ejemplo, que se le van a poner a las viviendas o si a las rutas se las va a concesionar con un peaje que pudieran dar ese retorno para poder evaluarlo desde el punto de vista económico. Puede haber otros elementos también para valorar esa situación y tampoco tengo el dato cuánto la provincia tiene en el fondo anticíclico, porque también habría que evaluar cuál es el interés que está pagando hoy el Banco San Juan o las distintas colocaciones que tiene la provincia y si no justifica usar esos recursos en vez de tomar deuda, porque la emisión del bono recién vamos a saber cuánto es lo que se va a pagar después de la suscripción primaria. Cuando tengamos una tasa. Claro, pero es que por más que el bono tenga una tasa, cuando usted sale a ofertar el bono, si el bono sale 100
y me lo pagan 90, esa tasa inmediatamente se aumenta por el solo hecho de bajar el capital. Entonces, realmente no vamos a saber hasta que se termine la suscripción cuál es la tasa que se está pagando por esa deuda en la modalidad de emisión de bonos. Por eso, vamos a decir, claro, es importante motorizar la economía. Sin duda. Hoy San Juan necesita motorizar la economía con obra pública. Y necesita obras de infraestructura para el desarrollo de esa economía. El tema es cierto, ¿cómo se financia? Sí, a ver, es cierto que se necesitan casas, pero también es cierto que durante años el IPB no ha recuperado ni cerca del dinero que ha puesto en las casas. Entonces, eso es un fondo que va a pérdida. Bueno, si bien es muy yo importante. no entiendo nunca por qué no se sale a cobrar las casas. Porque no solo es una cuestión social, hay mucha gente que sí puede pagar las casas. Lo que pasa es que hay una vieja costumbre instalada hace décadas de que era casi como que el Estado te regalaba una casa. Entonces, como que no la pagaban. Por eso, y suponte, ahora, y de hecho lo hemos conversado en alguna oportunidad con la directora del IPB, determina que una familia X que tiene capacidad de pago no pagó. Listo. Se inicia el proceso para desadjudicarle la vivienda. La vuelta legal que da demora 4, 5, 6 años para que finalmente se evite esa revocación. Con lo cual, claro, lo que debe simplificarse y que tenga más lógica administrativa y jurídica es el circuito. Pero además de eso, Totalmente mientras la casa no esté cancelada, no se puede escriturar. Mientras esa casa no se escritura, no paga impuestos. No paga impuestos inmobiliarios, vamos a ser claros. Es todo déficit. Hay operaciones de compra y venta que lo mismo se realizan sobre casas que no se pueden vender, con lo cual también cuando se venden se hacen a un precio mucho más bajo que el que debiera ser. Digo, el Estado en alguna forma tiene que ir poniendo los papeles en regla, Totalmente. hacer que la gente pueda escriturar, que la gente cancele sus casas y que a su vez con esa cancelación de casas se construyan más viviendas. Y que tenga una actitud más frontal respecto de la otra enorme cantidad de gente que está en lista de espera de IPB y que no ha accedido a una casa, cuando hay casas que se han adjudicado y no se han pagado. Claro, por eso, ese hecho de justicia debería tener un término administrativo, desarrollo administrativo más corto, y eso lo haría más justo. para valorar la conveniencia de tomar deuda, hay que evaluar a dónde se van a colocar esos fondos y qué rentabilidad tienen, y de esa manera podemos decir, al menos del aspecto económico, puede haber otro aspecto como el social o la necesidad de generar movimiento de recursos, de generar empleo, que no estarían bajo ese análisis, pero estrictamente el análisis económico tenemos que evaluar dónde se van a colocar los fondos para ver si se puede repagar el capital pedido más los intereses. Mira, qué lindo tema que tenemos para rato con esto, Marcelo. Sí, bueno. Es un tema muy importante que tiene que ver con cómo ocupa el Estado sus recursos. Bueno, el otro asunto es la dispersión de los precios en los supermercados, tan como en los extremos, lo habrás notado, ¿no? Sí, tal cual. Hablábamos con Mariano esta mañana temprano, decir, ¿qué nos está pasando en la economía? Yo me acuerdo en el año 91, abril del 91, cuando se instauró la convertibilidad, había un despelote de precios relativos. Es decir, en Córdoba, un despelote. y sí, era un despelote, porque no sabíamos qué costaban las cosas. Casi dice kilo de bombos, pero no se iba a animar a decirlo. No se iba a animar. Pero no se sabía qué costaban las cosas. Entonces vos decías, che, un cartón de huevo puede costar 4 lucas, 5 lucas, 6 lucas, y bueno, era barato si lo podías No pagar. tenías idea de y era cuánto caro si costaban no las lo cosas. podías pagar, pero, Claro. pero no, en sí mismo no tenía un valor. Entonces, esto también ocurrió en el último año de Alberto Fernández y en el primero de Javier Milei. Es decir, los precios con el efecto de la inflación, la verdad que no sabíamos realmente cuánto costaban las cosas. Pero haciendo un parangón con aquellos años 91, al poco tiempo se ordenaron los precios relativos, inclusive se desplomaron los precios en general, y de alguna manera la dispersión rondaba el 20%. Hoy tenemos dispersiones que van del 60 al 100%. Ahí tenemos unos precios que los recabó esta mañana, por ejemplo, Yogi. Esto es aceite, es cañuela, no sé si será castañuela, debe ser cañuelas. Cañuelas. Cañuela. En Café América 4.689, en Bea 6.489, Carrefour 6.529, Chango Más 6.864. El mismo producto. Es el mismo producto. Digo, o uno está perdiendo plata o el otro está ganando demasiado. Sí, puede ser que muchas veces haya alguna oferta particular y uno diga, bueno, están vendiéndolo al costo. Pero hoy la dispersión que se ve prácticamente abarca a muchísimos productos. Mirá, ese 1.789 contra 2.900.
no hay forma de sostener esa dispersión. El mismo producto. Hay un esquema de especulación en algún término ahí. Sí, algunas veces también hay que liquidar stock de un producto que a veces compró una Mirá, cadena mucho y mirá tiene que ese, liquidarlo. jabón líquido, Eso no, El no doble. fecha de vencimiento. 6.699 pesos El en doble. América, 13.269 el mismo jabón líquido en Casi, caja. casi el doble. El doble, el doble. A ver, la dispersión de precios que se ve hoy es abismal. Y el otro tema es que no hay un comercio que tenga todos los precios más baratos que otros. Porque si no diríamos, che, si un comercio, no sé, hemos visto Café América que tiene varios precios muy competitivos, pero no es que todos los productos de Café América son los mejores productos de la oferta del mercado. Digo, hay mucha dispersión, pero dentro del mismo comercio con relación a otro. Bueno, hay sucursales, por ejemplo, los comercios Sí. que tienen varias sucursales, donde hay productos que son más baratos en zonas de afuera del radio céntrico que en el shopping, en Desamparado. Tal ¿Por cual. qué? Porque el público de ahí se supone que tiene un poder adquisitivo más alto y, por ejemplo, lo notás en la punta de espalda. El kilo de punta de espalda vale mucho más en Desamparado que en Chimbas o en Rawson, y hay otros cortes que es a la inversa. Son más baratos en zonas desamparados que Exactamente. en otras zonas. Sí, hay otra dispersión que es la comparación entre los precios mayoristas y minoristas. Y ese es brutal. Ese es brutal. Por ejemplo, te doy un ejemplo porque soy consumidor. Quesos. Te puede conseguir un buen queso mozzarella o un buen queso, no sé, del queso blando, entre 6 y 7 mil pesos el kilo, hasta 14 mil pesos el kilo por pieza. Ahora, ¿la gente se fija en los precios o no? Mira, yo creo que la gente comienza a fijarse, pero ante tal dispersión realmente Se desorienta. hay confusión. Claro. Esta dispersión genera confusión. Por eso hay que anotar, hay portales como Precios Claros, que son portales del gobierno, que pueden aportar estos diferenciales, inclusive te puede georreferenciar en qué lugar está más barato, pero todavía no tenemos la cultura de ir planificando las compras. Porque no se trata solamente de comprar en mayorista para comprar más barato. Si yo consumo una horma de queso cada 4 meses, no me conviene en mayorista, porque el queso a los 20 días se va a poner feo. Pero digo, planificar las compras, es decir, esto lo compro por mayor, esto lo compro en la feria, esto lo compro en la verdulería del barrio, esto en el kiosco. Porque puedo hacer economías entre el 30 y el 40% de lo que hoy normalmente gasto, por ejemplo, en alimentos y bebidas. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Como No, siempre. gracias a ustedes. Gracias, Bueno, Celito. y poder seguirlo este tema, porque creo que se está planteando en el seno de la discusión hasta cuándo los precios van a seguir siendo manejados por los formadores de precios y cuánto incide el mercado en esto. En los años 90, el mercado hizo desplomar y acomodar los precios. En esta oportunidad, todavía los formadores de precios siguen influyendo en esta posibilidad de generar dispersión. Cuando el principal jugador debería ser el que pone la plata, ¿no? Tal cual. Claramente. A eso me refiero. Exactamente. Sandrita, Gracias. ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, muy bien, muy bien. Vamos a arrancar un fin de semana con todo y creo que el show del que te voy a hablar ahora, del que les voy a hablar ahora, va a ser el multitudinario. Te hablo del cuarteto, llega de la mano del Loco Amato, va a estar en Colón Junior, un lugar que se probó con Eugenia Quevedo, que resultó que entraron 6.000 personas. Bueno, este fin de semana creo que es el lugar que explota. El Loco Amato, más de 30 años de trayectoria, que comenzó con Trulalá. Bueno, las generales salen 20.000 pesos, chicos. ¿Dónde las pueden comprar? En la boletería de Luna Morena, entrada web, y si no, también en la peluquería Chamán de Chimbas. Atención, porque el Loco va a estar con los cuartetos clásicos, es muy romanticón. Las mujeres le gritan, se vuelven locas con él, así que creo que este fin de semana estalla Colón Junior. Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. El fútbol ha perdido uno de sus grandes ídolos, ¿no? Sí, los hinchas de San Lorenzo sobre todo lo recuerdan y lo van a recordar por mucho tiempo, porque en la mañana de hoy fue la misma institución de Boedo quien dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de José Francisco Sanfilippo a sus 91 años, el goleador histórico de San Lorenzo. Él decía que había hecho en toda su carrera 440 goles. Las
las historias, las páginas, esas bien amarillas de la historia del fútbol, dicen que era un delantero, un goleador neto, pero de esos delanteros pensantes que tenía el fútbol argentino en la década del Vos lo 50, viste, del 60. Sí, Yo claro, sabía que- sí. De que era así chiquito. Yo soy hincha de San Lorenzo desde que era así chiquito también. No, por eso te cuando digo. el fútbol era Yo en era- blanco y yo no negro. había nacido. Pará, yo te digo, cuando el fútbol era en blanco y negro, ya está, listo, te maté el Dale, tema. te pregunté. Sí, Jugó en San Lorenzo, ídolo, figura siempre. Aparte marcó- un bocón total, ¿eh? Sí. Ah, era pariente tuyo. cuando lo invitaban a los... qué Esa es calentura. duro que Mirá, viene. el que responde antes de los 30 segundos actúa de caliente. Tiene que esperar 2 días. Totalmente. al menos. No, los Caliente. 2 días, olvídate. Ni 3. Bueno, cuando lo invitaban a algún programa, ¿se acuerdan ese programa Sí, de los sí, domingos donde estaba Guillermo Nimo? Bueno, a veces iba él. La verdad que... Un personaje lindo. sí, muy, muy querido, polémico, te tiraba alguna frase por allí. Menos mal que le han hecho un montón de reconocimientos en vida y el hincha de San Lorenzo lo va a recordar siempre. 207 goles marcó en San Lorenzo en 265 partidos. Un goleador que va a extrañar el fútbol argentino a sus 91 años, se fue San Filipo. Bueno, vamos a saludar, también está con nosotros Erika Cook. ¿Cómo estás, Erika? Un gusto tenerte acá en el programa. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Todavía Hola, ¿qué vamos a inaugurar con ella una sección que es plantear problemas que la ciudadanía tiene, que la ciudadanía ve, como puede ser transporte público, como puede ser cientos, calles mal pavimentadas, empresas obra que no social. cumplen con sus obligaciones, obras sociales, y la gente va a poder opinar. Vamos a poner un código QR para que en base a este código QR la gente pueda vertir sus opiniones. Y en el próximo bloque, ¿te parece? Vamos a estar al aire y vamos a estar leyendo parte de estos mensajes. Dale. ¿Cuál sería el tema principal hoy? ¿De qué querés que hablemos hoy para que la gente pueda opinar? Bueno, ya un poco comentando de qué se iba a tratar este segmento, me estuvieron llegando algunas denuncias que después se hicieron públicas con respecto a el inconveniente para utilizar el boleto escolar. La falla de sube hoy. La falla de SUBE que desde la Secretaría de Transporte y de Tránsito indicaron que se debía a una actualización en la plataforma. Sin embargo, yo hoy estuve por la Universidad Nacional tomando testimonios y un poco me contaron que si bien esto entre miércoles y jueves estuvo pasando esta actualización, es algo que se viene ocurriendo Repitiendo. hace un tiempo. No es nuevo. No es nuevo. Pensemos que los chicos en la SUBE, cuando la pasan por el colectivo, ya están registrados como que no tiene costo. Entonces muchos chicos no tienen saldo en la tarjeta SUBE. Con lo cual, cuando se van a subir al colectivo, si el chofer marca el viaje, les cobran y no tienen saldo para viajar. Hay muchos que no han podido ir a la escuela y por eso se ha declarado que era falta justificada. Sí, hoy el Ministerio de Educación confirmó que se iba a justificar las faltas de todos los chicos que no pudieron llegar hoy a la escuela. Pero bueno, pero la gente va a poder dejar el mensaje y en Bueno. un ratito vamos a estar escuchando y viendo otras situaciones que tuvieron que vivir pasajeros en estos últimos tiempos. ¿Te parece? Dale, perfecto. Vamos al corte. Marcelo, si querés te quedás porque es bueno también que vamos respondiéndole desde el punto de vista legal. Ya Me te encanta. sacás el sombrero de economista y te pones el de abogado. La toga. La toga de abogado. Vamos al corte, ya venimos. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida.
Si necesita materiales eléctricos para su construcción, casa o industria, piense en Equimel. Lo último en iluminación LED, artefactos y accesorios de primera calidad, alumbrado público y electrificación rural, líneas de media y baja tensión, profesionales a su servicio. Equimel, Chile, casi Entre Ríos. Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. Ingeniería en Movimiento. Cortines 1366 Oeste, Barrio Parque de Mayo, Capital. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. En Espacio Activo creemos que cada etapa de la vida merece ser vivida con tranquilidad y respeto. Somos una residencia para personas mayores de 60 años autoválidas, con enfermería 24/7 y plan nutricional personalizado. Contamos con un equipo interdisciplinario que acompaña cada día. Espacio Activo, mucho más que un lugar para vivir. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. ¿Qué significa HG? Significa tantas cosas. Familia, pertenencia, calidad humana, empuje. Nos especializamos en perforaciones de agua, más de 300 ejecutadas en proyectos mineros, redes de agua, emprendimientos agrícolas y ganaderos, hasta que la minería nos abrió las puertas. Llevamos 14 años dando empleo a trabajadores de la provincia y de las comunidades que nos reciben. Los capacitamos y alentamos a perfeccionarse. Llevamos 14 años haciendo inversión social en cada lugar donde ponemos una máquina. Por eso estamos a punto de tener el primer reporte de sostenibilidad y obtuvimos la certificación ISO 9001 en perforación de diamantina para proyecto minero. 14 años. Hablan de madurez y sentimos haber llegado a tiempo. Nos queda mucha vida por delante. Por eso trabajamos hoy pensando en el futuro. EITOM, equipo interdisciplinario de tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas. Encontranos en Simin, Sanatorio de Alta Complejidad. Seguinos en redes sociales. Pongamos de moda la salud. EITOM, cuidamos personas. Farmacia Sarmiento, Catamarca y Santa Fe. Recibimos todas las obras sociales, artículos de bebé, adulto mayor, todos los bonos de dermocosmética y mucho más. Si vivís en departamentos alejados, podés mandar tu receta por WhatsApp. Te preparamos el pedido y pasás a retirarlo sin demoras. De lunes a viernes de 8 a 21 horas de corrido y sábado de 9 a 14 horas. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Lanuse y Anechini. Distinción en servicios de sepelio. Informes a los teléfonos 427-8803, 427-7690. Además, ofrecemos servicio de cremación de mascotas, tus huellitas, recordando a quienes dejan huellas en nuestras vidas. Informes al 264-529-1775. Lanuse y Anechini, tus huellitas. Hace 15 años comenzamos un viaje lleno de desafíos y logros. En la actualidad estamos presentes en 7 provincias, brindando servicios en distintos ámbitos como la minería, el Estado, hospitales, empresas y comercios. Vamos por muchos años más, juntos.
Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. O sea, es que normalmente cuando uno se plantea cuál es el trabajo de un desarrollador de software, se imagina una persona encerrada todo el día frente a una computadora buscando código fuente o encontrando algún error en programación. Esa es la imagen que uno internaliza. Prácticamente un nerd con anteojitos, sin otra vida que la que no sea encerrado en cuatro paredes. Y como no nos gusta dar por supuesto las cosas, hemos invitado a Matías Junco, que siempre nos acompaña todas las semanas. ¿Cuál es la vida hoy de un programador con la aparición de la inteligencia artificial? ¿Cómo estás, Matías? Un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes. Sí, la verdad que no está muy alejado de la realidad. Es así. ¿Es así? Es así. Te hizo gracia lo de nerd. Sí, con los anteojos seguro. Pero bueno, sí, es así. En un momento se empezó a trabajar un poco más en cultura previo a la pandemia, y ahí, bueno, donde los desarrolladores iban a la oficina. Entonces, bueno, tenías mucha más conexión, ¿no? Pero bueno, ya después de la pandemia fue muy difícil sacarlos de la casa y hoy prácticamente la conexión es toda virtual, ¿no? Y dentro de esa lógica nos preguntamos, ¿la IA es tu mejor asistente o se ha transformado en tu verdugo que te va a dejar sin laburo en un par de años? A ver, hoy creo que sí es el mejor asistente, siempre y cuando uno lo sepa usar, porque, a ver, en cuanto al reemplazo, no sé si el reemplazo directo, al menos ahora en el corto plazo, como hablábamos recién, pero sí un asistente que hay que saber usarlo. Yo creo que acá hay dos diferencias. Generalmente todos dicen, ahora ya codifica solo, la inteligencia artificial. Sí, pero bueno, hay que entender, y creo que hoy la clave está en entender qué es lo que queremos desarrollar, ¿no? En función de eso que estás diciendo, ¿cuánto dominio tiene todavía el programador? ¿Cuánto dominio tiene la persona respecto del resultado final de lo que le propone a la inteligencia artificial? En cuanto a dominio y control, la verdad que tienen 100%. Hay que ver si lo aplica o no. Bueno, punto no menor, porque uno también tiende a alucinar, a decir, no lo controla. Es que generalmente pasa eso, que confiamos en la salida. No sabemos qué es lo que hizo, cómo lo hizo, pero si entrega lo que queremos, confiamos. Chau, claro. Y ahí hay un error de escalabilidad a futuro, porque bueno, después ese cliente o esa solución se pensó para esa salida. Y cuando lo queremos escalar, ahí es donde están los problemas, porque no sabemos cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Trabajan como lobos solitarios o se trabaja en equipo también en el desarrollo precisamente de software para empresas? A ver, generalmente siempre en equipo. Si es una solución muy chica, bueno, ahí ya se trabaja de forma individual, ¿no? Pero generalmente en equipo, con equipos consolidados, cada uno con su rol, sí se trabaja bastante en equipo. ¿Y cómo se hace para mantener el personal? Yo tengo una hija que trabaja precisamente en una empresa en Mendoza, y la gran preocupación que tienen y que se lo plantean a diario es: no se vayan, los estamos capacitando, les dan comida, les dan voucher, les dan determinadas cosas para retenerlos, y aún así se les va. Sí, pasa. A nosotros nos pasó muchísimo, sobre todo en la época entre 2021 y 2022. Fue una competencia, y aparte era totalmente desleal, porque bueno, un salario que a nosotros nos costaba un montón pagarlo, venía una empresa afuera y te lo llevaba como si nada. Te lo llevaba por más que reglas de mercado, ¿eh? Sí, es así. Había mucha diferencia en cuanto a la moneda, entonces bueno, nada, no se podía competir. Hoy está mucho más estable. Y, hoy de hecho están echando a desarrolladores de software. Hoy están despidiendo, sí, hoy hay que cuidarlo. Hoy hay que cuidar el empleo, claro, es lo contrario. Sí, hay que cuidarlo, hay que, con todo este avance de inteligencia artificial, muchas tareas repetitivas son reemplazadas, entonces bueno, hay que estar a la vanguardia para que no sea reemplazado. Ese reemplazo de las tareas repetitivas es más eficiente por la IA. Sí, es mucho más eficiente porque bueno, no deja de ser una computadora que no se equivoca, no se cansa. Claro, no tiene sindicato. No tiene sindicato, claro. Vacaciones, aguinaldo, nada. Pero la IA lo que no puede hacer es vender. Y estas empresas también son empresas que hay que vender. ¿Entiende el sanjuanino el valor del desarrollo del software o no?
A nosotros nos cuesta mucho que lo entiendan por ahí, ¿no? Todo el trabajo que lleva, porque bueno, hay un concepto hoy que no, si con NIA lo hago en 2 semanas. Bueno, y después te llaman a las 2 semanas, mirá, al final no me sale, ¿cómo podemos hacer para...? Bueno, creo que hay que tomar el valor y la formación que tiene cada uno de los profesionales que trabaja para llegar a ese objetivo, ¿no? Y no solamente son desarrolladores, son, como decís, de ventas, tienen que estar preparados, ¿no? Mucho más hoy en habilidades blandas y en entender el concepto de qué es lo que se va a desarrollar. Más allá que la IA hoy casi que lo hace, ¿no? Eso revaloriza el factor humano, naturalmente, ¿no? Sí, yo creo que el profesional se compone por no solamente las habilidades técnicas, sino las habilidades blandas, que son mucho, son hasta te diría más importantes, ¿no? que el conocimiento técnico, porque hoy a través de estas herramientas lo podemos suplir. Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa. Me dicen también que las facultades en general, no vamos a hablar de ningún específico para no caerle, están con programas de estudios previos a la inteligencia artificial. O sea, te están enseñando la prehistoria de lo que hoy necesita un empleado que se dedique al desarrollo de software. Esto lleva también a una gran deserción por parte de alumnos que dicen, estoy estudiando códigos que ya no se aplican y estoy perdiendo tiempo. Estoy estudiando historia. Sí, ¿Esto es cierto? Es cierto. Pasa eso. Yo siempre, apoyo y que es difícil sostener la atención, y hoy hay que buscarse las propias herramientas que están disponibles para todos para poder aprender, ¿no? Hay que tener voluntad de hacerlo. Hay que tener voluntad, sí. Bien. Bueno, queríamos ver esta otra parte, es decir, no siempre hablar del software propiamente dicho, también conocer cómo es la vida de un desarrollador. Es cierto que muchas veces los trabajos son en horarios nocturnos cuando tenés mejor internet o tenés menos desconcentración. Sí, eso pasa y pasa mucho, y antes ni hablar. Vivís a contramano del resto de la sociedad. Claro, hoy, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Medio que buscas el error y está disponible. Antes había que leer foros, googlear, meterse en páginas que hasta estaban en otro idioma, ni siquiera en inglés, porque en inglés alguno entendía, pero estaban en ruso y tenías que entender porque era lo que más se acercaba al problema que vos tenías. Así que bueno, pasabas muchas horas, muchas más horas que las que estabas codificando, ¿no? Buscando el error. Buscando el error en Google, por ejemplo. Sí, Google y bueno, foros, ni hablar, un montón. Muchísimas gracias, Mati. Te quedaste pensando en lo del NER. Sí. La próxima me vengo de lente. Ojo que voy con lo que ganan. Son los nuevos deportistas. Olvidate, claramente. No les va mal a los muchachos. Muchísimas gracias, Matías. Vamos a un pequeño aviso y ya seguimos. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. San Juan. Una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Muy bien, había quedado pendiente charlar con Erika de estas cuestiones que nos plantean los televidentes, cuestiones de la vida cotidiana. Hoy, un inconveniente con la tarjeta SUBE. Sí, y ahí estoy recibiendo varias consultas. Una de las consultas que tengo, por ejemplo, es... Que nos llegan a un QR, ahí Nos están llegando al QR, sí, que está ahí en pantalla, donde me van a poder escribir directamente a mí acá. Uno de los inconvenientes es que los centros nocturnos de educación de nivel secundario salen 23:30. Entonces acá me dicen que aproximadamente los colectivos a esa hora tienen baja frecuencia, con lo cual se los terminan tomando después de las 12 de la noche.
qué se puede hacer con eso. Ahí vamos a hacer un paréntesis, vamos a averiguar qué pasa, porque la realidad es que no estaría, está saliendo de estudiar y no podría tomarse... La frecuencia la determina Red Tulum. Entonces está vinculada a una cuestión de densidad de pasajeros. Una cuestión también de lógica empresarial. Sí. Ahí también Lili nos dice, ayer y hoy ella tenía saldo en la tarjeta SUBE, con lo cual le cobraron. ¿Habrá reintegro de esos días del boleto? ¿Qué va a pasar ahí, Marcelo? Debería, porque además la Secretaría de Transporte con la Red Tulum puede saber perfectamente el horario, si fue un horario dentro del rango que ha denunciado que va a la escuela. Un registro digital, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso. Entonces perfectamente se podría identificar a qué alumnos tenían SUBE escolar y si usaron el servicio y el servicio les debitó en la tarjeta para acreditarle la diferencia que sería la parte del boleto escolar. Después no tiene que ver puntualmente con el transporte público, pero me está llegando un QR que han dejado por varios autos con una nota de infracción que no sé si la tenemos. Ahí está. Por favor, no lo escaneen, no escaneen ese QR. Ese QR es directamente... Es una estafa. Una estafa. Así que, bueno, que presten atención porque a mí ya me ha llegado pedido de plata. De gente que no a mí tengo saben confianza. Que no se lo voy a dar, así ya me conocen. No hagamos detalles, pero ya se sabe. Ese QR es muy peligroso porque tiene dos tipos de virus. Uno que ingresa directamente a tu base de datos y otro que ingresa a la base de datos y a la base de datos de tus contactos. Es complicadísimo. Marcelo, y en ese caso, no se puede identificar, porque el código QR te debe llevar a algún lugar. Sí, a ver, evidentemente falta un poquito de inteligencia. Que no es tan directo. Policial. Sí, hay que hacer inteligencia de ciberdelito. Debería haber una denuncia formal para que pueda actuar la justicia, porque no va a actuar de oficio en todos los casos. Pero digo, sí se puede hacer, hoy se puede hacer. Lo que ocurre es que van mutando y van cambiando los beneficiarios que reciben esa información. Probablemente abren una ventana de 4 o 5 horas, reciben, cierran, con migran, una identidad falsa. Y cuando usted lo va a buscar, ya la cuenta está cerrada o desactualizada. Pero de todas maneras hay que hacer más conciencia. Fíjense que con Henry Richard cada vez que viene nos enseña bastante de esto. Y finalmente el ciberdelito se corta cuando los ciudadanos comenzamos a ser un poco más desconfiados y más cuidadosos. Después llegamos siempre tarde. Totalmente. Antes de seguir con las otras preguntas, ¿vamos con algo del deporte? Bueno, hablamos porque tenemos una campeona, subcampeona, para nosotros campeona, porque estuvo a un punto y un poquitito más de ser campeona mundial. Estamos hablando de Sara Toyas, de patinaje artístico. Estuvo participando en esta disciplina en Italia, nada más y nada menos. Miren ese podio: Italia, Argentina, Italia. Le faltó nada a la sanjuanina para consagrarse campeona en esta disciplina. Ella viene representándonos desde hace mucho tiempo con el patinaje artístico. Tuvo una actuación tremenda compitiendo con las mejores patinadoras del mundo y se trae esta medalla de plata para San Juan. Felicitaciones. Sara Toya ha dejado, como siempre, allí la bandera argentina bien en alto, en el mejor nivel a nivel mundial del hockey sobre patines, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con el deporte sobre rueda está encasillado en un solo cronograma. Así que muy bien, Sara, y esta disciplina tan bonita para todas las nenas y los nenes que lo practican. Sandra, comentanos de Sueños del Corazón. Bueno, sí, Sueños de Corazón en realidad es una obra teatral que se va a dar en el Teatro Sarmiento, pero es para los colegios. Así que atención a todos los docentes, profesores que quieran que los chicos participen. Esto va a ser el día 10 de junio a las 10 de la mañana y a las 14 horas. Muchísima atención, pueden llamar al Teatro Sarmiento, pueden buscar en las redes, pero realmente es una obra preparada especialmente para alumnos, así que es súper recomendable. Está buenísimo que lo lleven a los chicos al teatro. Vamos a un nuevo corte, ya continuamos con De Sobremesa. En cada rincón, Telesol. Somos todos Telesol. Somos todos. Ofertas
Ofertas imperdibles en América. Hasta el 7 de junio, aceite de girasol Cañuelas por litro y medio a 4.689 pesos. Fideos Matarazzo por 500 gramos a 1.199 pesos. Y Lustramuebles Blend por 360 mililitros a 4.159 pesos. Para más ofertas, escanea el QR. Con América, ahorrás. You wanna move inside my head, but I love is all I'm thinking about. You wanna move inside my head, it's the only thing I care about, all day. ¿Buscas una farmacia de confianza? San Martín de Porres es tu opción. Obras sociales, stock permanente y atención rápida. Nuestra farmacia robotizada garantiza la calidad y precisión en cada entrega. San Martín de Porres, tu salud en buenas manos. Cuando de salud se trata, el poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga lo controlamos juntos. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa de la salud. Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas, aportando soluciones para un San Juan en evolución. San Luis 351 Oeste Capital. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, rellenos faciales. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Salmuni te espera en su casa central, ubicada en Mendoza, antes de General Paz, con estacionamiento exclusivo para clientes. Atención de lunes a viernes, de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas. Y ahora también en nuestra nueva sucursal del Centro Comercial Las Lajas, Chimbas. Abierta todos los días de 10 a 22 horas. Aprovecha nuestras promociones. 6 cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco. 12 cuotas sin interés con Banco Nación. Salmuni. Dormir bien es vivir mejor. El vino de la medalla y una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Comprá Canciller, escanea el QR de la botella y participá. Canciller, el vino de la medalla. Pega tus pisos con impacto positivo. Pegacol. Unimos con fuerza. Unimos con impacto. Búscanos en Instagram como @Pegacol. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Bueno, seguimos acá en De Sobremesa.
Y hablamos al principio de que íbamos a hablar sobre la Asociación Civil para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Rivero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el programa. Lo acompaña quien es la presidenta de ARIT, que es Gabriela Galdeano. Un gusto tenerte también acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Tenemos entendido que ustedes reciben un financiamiento por parte de entidades nacionales para lo que es la atención de personas con cierta discapacidad. Y que hace tiempo estos reintegros no están llegando, ¿es así? Es así, tal cual lo dice, lo menciona. Es una crisis que estamos viviendo terrible porque nosotros recibimos obras sociales, ¿sí? Nuestra institución recibe obras sociales y también recibimos prestaciones del programa Incluir Salud. ¿Sí? Como ustedes sabrán, antes pertenecía a la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, que se desintegra el año pasado y pasa a ser una Secretaría Nacional de Discapacidad bajo el Ministerio de Salud. En ese acomodamiento, que es lo que nos mencionan, donde se produce todo se corta la cadena de pagos, así que desde diciembre del 2025 no recibimos los pagos correspondientes, ¿sí? Para poder hacer efectivo el acompañamiento. Nosotros acompañamos desde la primera infancia, donde tenemos la prestación de atención temprana para los bebés, niveles educativos, ¿sí? Inicial, primario, secundario, niveles formales. También tenemos un centro de día donde nosotros acompañamos a estos chicos con estas prestaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué importe hoy se supone más o menos que les estarían debiendo? Y más de 200 millones de pesos se ha hecho. ¿Y qué han hecho al respecto? ¿Qué tipo de acción administrativa, imagino, han iniciado? Sí, más allá, lo que estaba contando Gabriela es puntualmente con respecto al tema programa Incluir Salud, que es un programa federal. Ese programa lo que tiende es a contener a las familias que tienen algún tipo de familiar, justamente, valga la redundancia, con discapacidad. Lo que se está reclamando es, a partir de esta disolución de la ANDIS, es que cumplan, bien, medianamente o administrativamente, en tiempo y forma. Esto es con una demora de 30, 45 días como mucho. ¿Qué pasa? Que desde diciembre del año 2025, bien, no hay un cumplimiento efectivo de los reintegros, con lo cual, a la fecha, como bien lo decía Gabriela, hay 284 millones de pesos que le adeuda este programa federal Incluir Salud a ARIT. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero. ¿Qué han hecho al respecto? No se puede sostener. Reclamo, obviamente, administrativo a través de notas que se han presentado, hablar con las autoridades correspondientes, autoridades que son enlace en la provincia, bien, de Incluir Salud. El señor Tapia, por ejemplo, que se puso a disposición, se habló con la gente de la provincia, porque entendemos que territorialmente le termina impactando a la provincia. ARIT, junto con la Escuela Aleluya y todos los dispositivos que aplica, prácticamente cubre un 80% de lo que es la contención en materia de discapacidad a través de los distintos programas y la parte educativa. Con lo cual es muy importante que ARIT no deje de funcionar y de prestar los servicios como actualmente lo realiza o como lo viene realizando de hace más de 4 décadas. Gabriela, ¿qué pasa si no paga el Estado Nacional? ¿Puede llegar al corte del servicio y que los chicos pierdan esta prestación? Totalmente. Nosotros tenemos chicos en distintos servicios, ¿no? Tanto pequeñito, como les mencionaba, de niveles educativos, y el Centro de Jóvenes Adultos, que han nacido en ARIT. Desde que nacieron están ahí, ya tienen casi 40 años con la institución. Y si no pagan, lamentablemente el sistema está llevando a decir, bueno, yo voy a elegir qué obra social, la mejor que pague, para sostener la institución, porque es imposible tener, recién hemos pagado la mitad de los sueldos del mes de abril. Imagínense sostener. Nuestros docentes, acompañantes, equipos técnicos están con su mitad de sueldo hasta el día de hoy, de abril. Aclarando también, perdón Gabriela, que todos estos pagos los está realizando ARIT con fondos propios, bien, fondos con reservas, porque es una institución bastante ordenada en ese sentido. Y también, respondiendo a la pregunta que hacías Guillermo y Mariano, que qué acciones se están tomando, comentarles que en el día de ayer se presentó una acción de amparo, bien, que eso ya está tramitando en el juzgado federal número 1, la Secretaría Civil, a los efectos de que proporcione una cautelar y que obligue al Gobierno de la Nación a introducir estos fondos. Desde que iniciaron los reclamos administrativos, pongámoslo así, a nivel nacional, y luego de
el cambio de razón social que tuvo la ex Andis en lo que es ahora una secretaría. ¿Lograron hablar con algún funcionario nacional? Nacional no. No hemos tenido oportunidad, lamentablemente nuestros mediadores son el ministro de Salud de San Juan, el director de Incluir Salud que representa acá, de Incluir Salud San Juan, el doctor Tapia. Con ellos sí nos recibieron muy bien, dijeron que iban a mediar, pero hasta ahí pueden llegar. Con la directora de discapacidad, Paula Moreno, también, sí, pero no hay forma de llegar en lo nacional, hablar con ellos, muchas instituciones, no solamente es ARID, realmente las más de 10 instituciones que trabajan para personas con discapacidad, como Huarpe, Irina, Inmanu, Asal, estamos atravesando lo mismo. ¿Cuántas personas son hoy más o menos las que tienen ustedes en atención? Nosotros tenemos 200 personas. 200 personas, porque ya, sí, es muchísimo. Es un tema importante plantearlo. Creo que cuando se plantean empiezan por ahí algunos engranajes a moverse, a veces no. Pero bueno, creo que no todo el mundo va a tener obra social para poder hacerle frente a estos gastos y no todas las familias van a estar en condiciones de hacerlo. Tal cual. La mayoría, siempre ha sido la mayoría de nuestros chicos que asisten a la institución han tenido el programa Incluir Salud, que son los chicos que tienen la pensión no contributiva. Pero ha ido disminuyendo, ¿sí? Porque también se ha dado que no hay altas ni autorizaciones. Eso también. Nos quedamos con los chicos que ya estaban autorizados de hace muchos años y ahora directamente se corta la cadena de pago, por ende nos está llevando a reestructurar la institución y a decir no van a poder ingresar estas personas. Eso es lo más triste, lo más crítico para nosotros. No queremos, porque no es la mirada de ARID. ARID ha trabajado siempre, ha nacido desde el corazón de las familias para el bien común. No miramos quién tiene OSDE, quién tiene jerárquico, quién tiene Incluir Salud. A ver, ni tampoco a los profesionales, a todos por igual, sí, pero en las obras sociales desde el año pasado, tanto obras sociales como lo que es prestacional, no tenía aumento de aranceles por un año, pasó 2025, tuvieron recién el aumento el año pasado. Así que 2024, 2025 recién tuvieron un aumento que se ve impactado este año. Problemática compleja, pero es válido exponerla y como decía Mariana, me sumo, tal vez los mecanismos, ojalá, no siempre sucede, pero ojalá empiecen a moverse y vamos a volver a conversar. Muchas gracias a Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya venimos. En cada casa, en cada rincón, Telesol, somos todos. Odontólogo Edgardo Corradi te ofrece implantes, endodoncia mecanizada, prótesis fija y removible y blanqueamiento dental con láser. Atendemos en el Instituto Médico San Juan, Catamarca 457 Sur. Saca tu turno al 26-448-96449. 365 días en Rawson significan más luminarias que hacen brillar nuestra ciudad, más cuadras asfaltadas en conjunto con el gobierno provincial para generar mejores caminos, más obras para encontrarnos en comunidad, más contenedores para tener el departamento limpio y ordenado, que respira saludablemente, reciclando y reutilizando. Esos son los latidos de una ciudad que sigue creciendo. 2 años juntos. Y vamos por más, porque Rawson late fuerte. Rawson Gobierno. Carlos Munizaga, Intendente. Sanatorio Argentino inaugura su tercera sede, San Luis Norte. Actualmente contamos con el servicio de traumatología para recibir a niños y adultos, un equipo de profesionales calificados que realiza cirugías y atiende consultas de distintas especialidades como cadera, artroscopía, columna vertebral, rodilla y medicina del deporte. Las aulas talleres móviles ya funcionan en los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento, brindando formación profesional en oficios que responden a la demanda del mercado laboral.
Instalaciones domiciliarias, informática, mecánica, textil, soldadura y refrigeración forman parte de la oferta, con certificación nacional del INET y el aval del Ministerio de Educación, fortaleciendo la educación técnica en cada departamento. Más capacitación y oportunidades para el mundo del trabajo. San Juan Gobierno. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo comienza La Ciudad Recicla. El objetivo es simple: que cada vecino separe en su casa los materiales reciclables para que luego sean recuperados y reutilizados. En esta primera etapa, el programa se implementa en barrios de la zona noroeste de la ciudad. Los vecinos deberán separar residuos reciclables secos y estos deberán colocarse en bolsas azules. La recolección será diferenciada y se realizará solo los días martes. Se retirarán únicamente los residuos reciclables. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Seguimos sacando sobre mesa. Bueno, Erika, tenemos muchos más mensajes, ¿no? Tenemos muchos mensajes, la gente está muy enojada con el tema de todo esto que pasó con respecto a la SUBE, que más allá de esta situación puntual de la actualización de la plataforma, ya es algo que viene sucediendo, que los bajan de los colectivos, y ayer también y hoy los bajaron de los colectivos, pese a que se sabía que era una cuestión de sistema. Acá me están preguntando, además, mucha gente me pregunta, ¿cuál es el horario por el que sale el primer, se cobra el escolar? Porque mucha gente viene desde lejos. Salen 6:30, en este caso esta persona que me está preguntando, que es Betina, no habría inconveniente porque empiezan a cobrar escolar a partir de las 6 de la mañana hasta las 0 horas, y los días sábados solamente para universitarios y docentes de 8 a 15 horas. Bien. Esa es una de las preguntas. Después me preguntan dónde pueden denunciar todos estos casos de que los bajen de los colectivos o que no les cobren correctamente. Lo pueden hacer en las mismas redes de Tulum o en los canales de SUBE también. Bueno, esas son entonces dos de las respuestas que les han dado recién desde la Secretaría de Tránsito y Transporte. Exactamente, sí. Bueno, además alcanza, teniendo el número del interno, ¿sí? El interno de la línea, el interno, que es el número que figura atrás en la unidad, y el horario, porque todos los colectivos tienen un GPS, entonces cualquier inconveniente tienen un seguimiento, si van apurados, si van lentos, si van a tiempo, todo eso hay un registro en tiempo real. Entonces cualquier eventualidad, cualquier inconveniente, anoche chicos que iban desde el microcentro a 25 de mayo los bajaron. La línea 405 ha tenido un montón de inconvenientes, la empresa El Triunfo también. Por eso no se queden con, lo bajaron a mi hijo o mi hijo no tenía. Hagan la denuncia, fíjense el número de interno, el horario, y eso le sirve a la gente de la Secretaría de Tránsito y Transporte para tener conocimiento de quién estaba manejando la unidad. Hay un a esa registro hora. digital muy preciso. Lo habían en ese explicado sentido. acá en el programa. Sí, lo vimos. Y la otra vía para quejarse es defensa del consumidor. Sí, o a mí, me escriben a mí y vamos a tratar de ser un puente con todas las instituciones para poder ayudarlos. ¿Hablamos de básquet, Giselle? Hablemos de básquet porque está la programación de lo que se viene para el nivel 2 del básquet masculino, en este caso con partidos interesantes también que se van a estar dando el fin de semana. Recuerden que
por más que haga frío, haya viento y demás, se juegan los partidos porque la mayoría son estadios techados. La 9ª fecha de este torneo de apertura, Eric Sánchez en la categoría nivel 2, van a estar jugando mañana a las 22 en cancha de Urquiza. El local va a estar enfrentando a Maccabi El Seibo. Además, el sábado a las 22 Del Bono va a estar enfrentando a Maccabi El Seibo Azul. Y el domingo a la hora 20, La Gloria frente a Sporting Estrella en cancha de Lanteri. Esos son los partidos del nivel 2 del torneo de básquet sanjuanino masculino. Vamos con otra información. Bueno, sí, vamos a hablar de reggae en este momento. Toda la historia del reggae y todo lo que pasa en la actualidad referente a este género musical lo vas a poder disfrutar este fin de semana en el Centro Cultural Contegrán a partir de las 20 horas. Que vas a poder disfrutar un encuentro de música en vivo, un encuentro comunitario, con entrada libre y gratuita. Es apta para todo público. Atención, además, van a haber bandas locales como Impacto y Sabaguona, sorteos, espacios gastronómicos y muchas actividades para que puedas disfrutar en familia. ¿Qué es lo que dijo el juez Carlos Maich? Estamos hablando de juez federal, padre del ministro de Justicia, cuyo pliego fue aprobado recientemente en la Cámara de Senadores, inusualmente extendido aún a pesar de su edad, y dijo que, alineándose con la percepción que el presidente de la Nación tiene de los periodistas, dice que somos lo peor del planeta nosotros. Bien. Somos lo peor que hay. Nos conoce. Sí, sabe bien quién somos. Dijo, y lo propuso en estos términos: sancionar como falta grave a los jueces que hablen con periodistas, aunque sea en un off the record. Sancionarlo como falta grave, como una traición a los principios de la justicia. Eso dijo el juez federal Ese Carlos muchacho Maich. tiene que dictaminar justicia. Ese muchacho que tiene más de casi 80 años tiene que dictaminar justicia. Enrolado con esta descalificación permanente que hace el presidente de la Nación del periodismo, nos tildó de todo, dijo de todos, básicamente porque salió a la luz que jugaba al fútbol y comió unos asaditos en la quinta de Tobillino, que está siendo investigado por presunta estafa en el ámbito de la AFA, porque se descubrió que había tomado créditos que todavía no se sabe si pagó en Surfinanzas. Entonces, claro, como el periodismo descubrió eso, pasamos a ser lo peor que hay. Bueno, vamos, Erika, con otros mensajes más. Sí, acá la verdad que me está explotando. Me está llegando también, que bueno, capaz que es un tema para tocarlo en otro momento, sobre las obras sociales. Bueno, todo lo que tiene que ver con salud hay que denunciarlo en la superintendencia para que no se vayan a defensa del consumidor. Cada institución tiene un ente. ¿Qué plantean? Dice que Unión Personal tiene la mayoría de las prestaciones suspendidas. Unión Personal, la mayoría de las prestaciones suspendidas. Puede ser, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, sigue todo, como tocamos el tema de la SUBE y la problemática del transporte. Contemos más casos. Todo tiene que ver básicamente hoy por hoy con eso. Después me están llegando algunas calles, algunos baches, pero vamos a pasar. Yo doy primero una vueltita, corroboro que los mensajes son reales y después. Bueno, la idea es, vamos a empezar a partir de ahora estos mensajes y vamos a ir a la calle. Nos dicen que hay un bache, vamos, corroboramos, sacamos la foto y decimos, esto lo dio a conocer el público. Existe. Claro. Porque tal vez está haciendo falta más periodismo en la calle, ¿no? Seguramente. Claro. Y qué mejor que tener mucha gente mandándonos mensajes. Totalmente. Así es. Sandrita, vamos a la última. Bueno, vamos a hablar de una banda local de Cuadros Colgados, una banda de rock que realmente la rompe. Va a estar en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario el día 19 de junio. ¿Cómo haces para sacar las entradas? Las sacás a través de tuentrada.com o en la boletería del teatro. Van a estar presentando un tributo a Sumo y a The Doors. Súper recomendable esta banda. Un caso policial, un enfrentamiento entre vecinos en Chimbas que terminó con detenidos. Con disparos, con insultos, la verdad que horas complicadas en el departamento Chimbas.
como consecuencia un arma secuestrada, un arma tipo tumbera, y un padre y un hijo detenidos, trasladados hasta la sede policial después de algunos inconvenientes. Hay algunas imágenes que mostraban lo que se estaba viviendo. Vecinos que no tienen nada que ver con la situación están bastante asustados, dicen que no es la primera vez, una balacera, así lo calificaban. Por esto la policía ha estado trabajando allí en el lugar, y ¿qué hacen? Dejan un patrullero algunas horas para que la gente sienta tranquilidad, pero lo cierto es que un arma tipo tumbera fue una de las cosas que secuestraron y se llevó la policía. ¿El poder de un arma tumbera es prácticamente la de un arma común? Sí, y además es peligrosa para quien la opera, porque en la zona de lo que sería la recámara a veces son soldaduras, a veces no, son soldaduras artesanales que no siempre son buenas, y además la dispersión del arma, al no tener un cañón estriado ni mucho menos, es extremadamente peligrosa y diría en sentido dual, puede explotar a la persona que las opera. Las tiran o las esconden en cualquier lugar. Recuerdo un caso hace un par de años las pueden fabricar en media hora. Un chiquito, unos nenes que habían salido de la escuela un poquito más temprano, se pusieron a jugar adentro de una sequía, encontraron un arma y uno le disparó al otro sin querer en la zona de Concepción. La verdad que fue una tristeza enorme, porque los niños siempre jugaban y bueno, se encontraron con esa arma que habían tirado delincuentes de fabricación casera, y terminó en tragedia. Muy bien, señores. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana a las 14:30. Hasta mañana. Ya estamos llegando. Vamos. Chao.